buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para que ustedes, en la tranquilidad de su hogar, construyan opinión. Hoy nuestro tema, el Chocó, en boga, por supuesto, de todos los colombianos, pero pareciera un tema invisible frente a la consolidación de políticas que realmente cambien la situación que viven los habitantes en esta zona del país. Hoy ellos vuelven a estar en la primera plana básicamente porque la comunidad internacional los ubica ahí. Naciones Unidas empieza a llamar la atención frente al problema de derechos humanos que en este momento se está viviendo en este territorio. Pues para hablar sobre este tema me acompaña a esta hora Richard Moreno. Él es asesor del Foro Interétnico Solidaridad con el Chicó. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Lucy Chamorro, ella es líder indígena de la Mesa Departamental del Chocó. Bienvenida también. Mesa indígena. La primera pregunta, ¿qué está pasando hoy en el Chocó que sea diferente a lo que ha sucedido históricamente, que ha llamado fuertemente la atención por parte de la comunidad internacional, específicamente de Naciones Unidas, de los representantes que se encuentran en nuestro país? Se está agudizando nuevamente el conflicto armado. O sea, venimos diciendo que mientras se está generando un proceso de negociación en La Habana entre el gobierno y la FARC, y hay una posibilidad también de diálogo con el ELN, el paramilitarismo está avanzando también en diferentes zonas del departamento del Chocó. Entonces nos preocupa que mientras unos negocian, otros se reacomodan, pero además ese reacomodamiento lo que puede llevar también es a la expropiación material de los territorios colectivos de las comunidades negras e indígenas. Esto por experiencia, porque hay que recordarle al país que en 1995 las organizaciones sociales y la iglesia denunciamos lo que podía pasar en el Bajo Atrato. No se tomaron medidas y en el 96 asesinaron a centenares de personas, negros e indígenas, y desplazaron a más de 17.000 personas. Cuando la gente retornó, esos territorios estaban sembrados con palma aceitera y que al día de hoy todavía materialmente no se los han devuelto. Entonces hoy nos preocupa que el territorio que es propiedad colectiva de comunidades negras e indígenas vuelva o siga o se agudice la amenaza de expropiación y desplazamiento de nuestras comunidades. Pero aunado a ello, estamos en marco de un proceso de paz donde no sabemos qué va a pasar con nuestra propiedad colectiva. No sabemos qué va a pasar con los planes de desarrollo de las comunidades negras y qué va a pasar con los planes de vida de las comunidades indígenas. No sabemos cómo vamos a incluir nuestras agendas de paz regional en la negociación que está haciendo el gobierno con la FARC. Pero además de eso, hoy la crisis humanitaria se demuestra no solo con lo que pasó en el Baudó hace un mes, donde desplazaron a más de 3.000 indígenas y no sabemos cuántos miembros de comunidades negras, donde están los territorios minados, comunidades confinadas, sino que esa misma realidad se vive en otras zonas del departamento del Chocó, sino que tiene menos dimensión en cuanto a número, pero la gravedad es la misma. Están amenazados los territorios y estamos amenazados como grupo étnico en este país. Lucy, ¿por qué históricamente el departamento del Chocó, esta comunidad, pareciera invisible a los gobiernos de turno y a las necesidades, a la consolidación de políticas de transformación? Dice usted, Lucy, que es una política extractivista, sacar todo lo que hay, pero desconociendo también los derechos de la ciudadanía, de la comunidad. Sí, claro, claro. Entonces de eso se trata. Entonces, aparte de eso, claro, la selva, los bosques, aparte de eso, lo fronterizo que es. Entonces es un corredor para todo. El Chocó es próspero en todo, es en todo, en cultivos, en su economía, en las riquezas renovables y no renovables, los recursos naturales. Entonces todo esto hace que la mirada de las grandes multinacionales y del gobierno a nivel de política extractivista estés allá, en el Chocó, contrario a los otros departamentos seguramente, porque en el Chocó se consigue de todo. Pero además hay un elemento importante en esta descripción que hace Lucy, y es que la política hacia el Pacífico y especialmente el Chocó hace una política de indiferencia. Sí.
una política de invisibilizar lo que somos. Ha sido una política de no concertación, o sea, casi de colonización, de tal manera que con nosotros no se concerta cómo queremos la inversión, dónde queremos la inversión y para qué la inversión, si es que hay inversión o si se piensa en inversión. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué es lo que pasa? Hoy hay un problema gravísimo en el Chocó, que es el tema minero. Sí. Entonces, los mineros se llaman mineros informales, el gobierno les llama mineros ilegales. Entonces, hay una política de unos de sacar el oro como sea, otros, que es el gobierno, de sacar las retroexcavadoras, pero en lo central, quemándolas. Pero no se le dice al país, el gobierno, no le dice a la sociedad, que es que el Chocó, el 80% del territorio, está concesionado o solicitado a multinacionales mineras, concesionados sin consultarle a las comunidades, bajo pretexto de que el recurso minero está en el subsuelo, y se olvidan que el suelo es propiedad nuestra, y para poder llegar al subsuelo tienen que pasar por nosotros. Pero además, cuando la misma ley establece que en los territorios nuestros, antes de concesionarlos a cualquier persona natural o jurídica, hay que notificarle a la comunidad étnica si va a ejercer el derecho de prelación y hacer la consulta. Nada de eso se hace. Tenemos un problema mucho más grave por el caso de comunidades negras, es que no hemos reglamentado Ley 70. Tenemos 20 años de haberla promulgado y el presidente de la República se comprometió con nosotros el 27 de agosto del año pasado, cuando celebramos el primer Congreso Nacional Afrocolombiano Parentero y Raizal, que en 6 meses la teníamos reglamentada. Al día de hoy solamente nos hizo un llamado antes de las elecciones para que votáramos por él por la paz. La paz es importante, le apostamos a la paz, pero también la paz pasa por el cumplimiento de los compromisos a la sociedad. Vamos a hacer una pequeña pausa, Richard, y continuamos analizando esta crisis humanitaria que se está viviendo en este momento en el Chocó, todo invisibilizado frente a lo que sucede en el resto del país. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. El sindicalismo colombiano conquistó la licencia de maternidad, beneficiando a todas las familias. Además, conquistaron más derechos laborales, como los 15 días de vacaciones al año, y siempre han velado por garantizar un trabajo digno. Por eso, también conquistaron la prima navideña. Los colombianos tenemos una deuda con el movimiento sindical, que ha sido víctima de la intolerancia y la violencia. Es momento de reconocer su verdadero valor y dejar en claro que sus conquistas no justifican ningún tipo de violencia en su contra. Porque un trabajo decente construye un mejor país. Apoyamos la vinculación a los sindicatos. Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy con 2 líderes representativos del departamento del Chocó, quienes han venido a la capital de la República, no solamente a buscar respuestas por parte del gobierno nacional, que históricamente ha invisibilizado la crisis que se vive en materia humanitaria en esta zona del país, sino también para exigirle soluciones inmediatas para que este tema que históricamente se ha vivido en esta parte del país pues tenga punto final, porque ya tocó fondo. Richard, en materia de seguridad, ya hablábamos al inicio de este programa sobre la intervención de diferentes grupos insurgentes que obviamente pues, se han apoderado de la región. ¿Cuáles son los caminos en este momento? Porque la información más reciente básicamente es el tema de los enfrentamientos que se han venido desarrollando y obviamente todo lo que conduce y las consecuencias de estos enfrentamientos. Mira, primero hay que decir que en los últimos 10, 15 años la presencia militar ha sido notable, ha aumentado creo que en un 10-15%. Pero eso no ha significado mejoría en el control
de la fuerza pública en el territorio hacia los grupos al margen de la ley. Nosotros somos respetuosos de la ley, reconocemos el papel constitucional y legal que cumplen las fuerzas militares y de policía, pero también tenemos que decir que la presencia militar no ha sido la solución al problema de seguridad en el Chocó. Yo creo que aquí tenemos que pasar de una actuación netamente militarista al fortalecimiento de las autoridades propias que tienen las comunidades negras e indígenas. Allá hay unos consejos comunitarios de comunidades negras que tienen una reglamentación interna y una autoridad establecida por la ley. Hay unos resguardos indígenas y unos cabildos que tienen sus reglamentos internos y que también tienen una autoridad que ejecute ese reglamento. Aquí hay que entrar es que la institucionalidad municipal, departamental y nacional fortalezca esa autoridad y coayude en la implementación y ejecución de las normas internas que tienen las comunidades, porque ya se demostró que a través de la fuerza, no se genera la seguridad en las comunidades. ¿Qué tanto se ha intervenido este tema que ha sorprendido a todos los colombianos, el de las casas de pique? En el Chocó, afortunadamente, esa realidad no se ha presentado o no la hemos visibilizado, no se ha presentado. Pero lo que sí podemos indicar es que sí se presentan una situación de asesinato frecuente. O sea, Quibdó, la capital, casi todos los días están asesinando personas, especialmente jóvenes. O sea, no hay un control por parte de la fuerza pública de la realidad que vive Quibdó. Quibdó es una ciudad pequeña y hay barrios donde hoy hay fronteras invisibles. Eso no pasaba en Quibdó. En Quibdó todos nos conocemos, porque la convivencia del negro y el indígena es colectiva. Entonces, vernos en una situación de esta, de que la gente ya no puede estar saliendo a la calle de noche, es casi está secuestrado en la casa. O sea, no es normal que en Quibdó estuvieran tirando artefactos en algunos lugares, en centros comerciales o en la calle. Luego tiene a la gente con miedo y con zozobra. O sea, requerimos una intervención eficaz del Estado en inversión, en generación de empleos, en generación de ingresos, en satisfacción de las necesidades de la gente, porque no solamente con la presencia militar se va a solucionar los problemas del Chocó. ¿Cuál es la situación de los jóvenes, que ya lo toca un poco Richard, en este momento? ¿Qué posibilidades y caminos tienen los jóvenes para desarrollarse y mejorar sus posibilidades en el departamento? Pues yo creo que hay que implementarle programas a los jóvenes. Pero en este momento no hay caminos viables para que ellos desarrollen procesos de formación, capacitación, empleo y demás. ¿No es un escenario viable? No, porque no hay políticas establecidas para eso. Y si las hay, pues desafortunadamente, vuelvo y digo, es más bien la ayuda, en cierto modo, de las cooperaciones internacionales que lo que le presta el gobierno a la población joven y a toda la población en general en el departamento del Chocó. Dos ejemplos, claro. La zona norte en Quibdó es la zona donde está concentrada la mayor cantidad de población desplazada en el departamento del Chocó. En Quibdó hay más de 40.000 desplazados. La gran mayoría están en la zona norte. Los jóvenes de la zona norte elaboraron un plan de desarrollo para esa zona. Al día de hoy no ha tenido ningún grado de implementación, ni en lo municipal, ni por lo departamental, y menos por lo nacional. Los jóvenes en el Chocó, a través del Foro Interétnico, elaboraron una agenda de paz. Y no ha tenido eco ni en lo municipal, ni en lo departamental, y menos en lo nacional. O sea, si no hay eco y atención de los organismos gubernamentales frente a las propuestas que hacen los jóvenes, las mujeres, las víctimas, las organizaciones, no hay posibilidad de que haya paz tampoco, porque la paz no va a pasar por la firma de unos acuerdos en La Habana. La paz va a pasar por la satisfacción de las necesidades básicas que tiene la gente, por garantizarle la participación, por garantizarle la posibilidad de intervenir en la vía pública del país, por evitar de que los territorios de las comunidades
sean saqueados por las multinacionales y por organismos también nacionales. La paz va a pasar por la concertación local de cómo se hace el desarrollo y quién se beneficia de él. ¿Hasta dónde van a llegar para exigir que sus derechos sean reivindicados, que no es un escenario viable en una sociedad democrática como la nuestra? Uno no debería exigir para que sus derechos sean reivindicados, deberían darse simplemente. No, seguiremos tocando puertas, seguiremos nuevamente llegando al gobierno con nuestras denuncias, con la cooperación internacional, con Naciones Unidas, pero también es llegar hasta La Habana, también en esos diálogos de paz. Porque si ahí se está negociando a las comunidades étnico-territoriales, que somos las víctimas en estos momentos, que somos la base. ¿Están participando en las mesas? No, en estos momentos no, pero es llegar allá, es mirar cómo llegar hasta allá para que nuestra voz, nuestras necesidades, todo lo nuestro sea escuchado. Yo creo que primero hay que continuar fortaleciendo los procesos locales, procesos organizativos, el único mecanismo no solamente de la presión social hoy, sino de la posibilidad de que los posibles acuerdos que se hagan en La Habana se cumplan. Si no hay una sociedad civil fortalecida, los procesos no se van a cumplir, ya tenemos la experiencia que han pasado en Centroamérica. Lo segundo es que necesitamos ahondar y avanzar en procesos de concertación, tanto en lo local como en lo departamental y en lo nacional. O sea, queramos o no, hay unas instituciones que tienen responsabilidades legales y constitucionales con nosotros y hay que hacerlos cumplir o por la ley o en mesas de concertación. Lo tercero es que el gobierno tiene que darse cuenta de que para reivindicar los derechos en las comunidades étnicas no solamente hay que reconocerlos, sino respetarles sus dinámicas. Y hay unas comunidades indígenas con unos planes de vida y unas comunidades negras con unos planes de desarrollo que requieren ser implementados. Pero los gobiernos en Colombia se acostumbraron que lo que no se hace por vía de la presión y la movilización no tiene cumplimiento. Y si el gobierno requiere que en un tiempo prudencial tiremos a la calle más de 1 millón de negros e indígenas para presionar, para que nos cumplan, pues vamos a tener que hacerlo. Somos hombres y mujeres del diálogo, somos pacifistas, y en medio del diálogo y de lo pacifistas que somos, también vamos a salir a movilizarnos si es necesario para que el gobierno entienda que este país es multiétnico y pluricultural y a estas culturas hay que respetarlas y hay que darles las condiciones para que vivan en dignidad. Y hacer cumplir esos planes de salvaguarda. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. El sindicalismo colombiano conquistó la licencia de maternidad, beneficiando a todas las familias. Además, conquistaron más derechos laborales, como los 15 días de vacaciones al año, y siempre han velado por garantizar un trabajo digno. Por eso, también conquistaron la prima navideña. Los colombianos tenemos una deuda con el movimiento sindical, que ha sido víctima de la intolerancia y la violencia. Es momento de reconocer su verdadero valor y dejar en claro que sus conquistas no justifican ningún tipo de violencia en su contra. Porque un trabajo decente construye un mejor país. Apoyamos la vinculación a los sindicatos. Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Richard, ¿qué ha pasado con el tema de las minorías étnicas? Porque se decía que las comunidades afro como las comunidades indígenas, pero específicamente las afro, pues ya habían superado este discurso porque son más de 10 millones en el país. Por supuesto, ahí la dinámica y el tratamiento es completamente diferente. ¿Eso es real en la práctica? Yo tengo que decir que nosotros nunca hemos sido minoría. El discurso de las minorías también es excluyente. Es decir, atendamos las mayorías primero, porque son más, y luego atendemos las minorías. En este país somos más de 10 millones de afrodescendientes. Y este país es tan racista y excluyente que en el censo poblacional terminamos diciendo que somos 4.500.000. A ese extremo hemos llegado. O sea, nosotros aquí somos grupos étnicos con derechos reconocidos a nivel constitucional y legal y que merecemos tratamiento diferencial. No porque somos diferentes, sino porque tenemos particularidades culturales diferentes. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, todo el tiempo hemos sido mayoría.
O sea, que no es hoy que nos vienen a reconocer como mayoría. La voz, la participación y el voto de las comunidades indígenas y los afros en escenarios tan importantes como el Congreso de la República para legislar precisamente a favor de sus propias comunidades. ¿En qué ha quedado? ¿Qué ha pasado? En este momento hay todo un debate en el Congreso porque hay dos representantes afros que los afros dicen no los representan, ni siquiera son afros y aprovecharon como la coyuntura política para apropiarse de estas curules. ¿Cómo manejan ese escenario precisamente para poder tener voz, participación y voto? Porque es ahí donde tienen el chance. Mira, para el tema de comunidades negras está tan mal reglamentado esa posibilidad que cualquiera que diga se identifica como negro y que tenga una organización inscrita en el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Etnias puede inscribirse para participar como candidato por comunidades negras. Pero además, comunidades indígenas. Estos dos cupos se convirtieron en un problema de interés de los partidos políticos e interés de los grupos al margen de la ley. Entonces, la comunidad negra, además de que nos falta un poco de consolidación en el tema político electoral, tampoco contamos con los recursos económicos suficientes para comprar 40.000 votos. Entonces, eso nos lleva a que si no hay una reglamentación seria que establezca unos requisitos estrictos en torno a quienes tienen derecho a participar por esas dos curules, van a terminar estando siempre en manos de los partidos o de que tienen la plata o la presión para colocar los votos. Definitivamente entonces es que el Chocó es muy atractivo para los que lo miran desde afuera, finalmente. Claro. De ahí que representantes que le apuestan a este escenario, pues básicamente se la juegan como sea. Sí. Para no ser afro, pero sí representar a los afros y a las comunidades indígenas. Y no solamente esos políticos congresistas, sino también el presidente de la República. Cuando miremos el mapa electoral de la segunda vuelta, encontramos que todos los territorios donde están asentadas las comunidades negras e indígenas, el presidente Santos ganó. Sí. El presidente Santos ganó el Caribe y el Pacífico, fue el que más votos le puso al presidente, así que debería tener una responsabilidad mayor con los negros y con los indígenas. Pero en el tema congresional, o sea, a veces tenemos mucho más eco con otros congresistas que son defensores de derechos humanos, que son defensores de causas territoriales con nosotros, que con la misma gente que se hace elegir como miembro de comunidades negras por las dos curules de circunscripción especial y muchas veces por las territoriales. ¿A qué acuerdos han llegado con Naciones Unidas, con la Defensoría del Pueblo que los acompañó en el evento que se realizó esta semana, que concluyó y que de alguna manera sirvió como detonante para que nuevamente los medios de comunicación empezaran a hablar de la crisis humanitaria que se está viviendo en el Chocó? A una agenda de seguimiento, a una agenda programática de cada 3 meses, a ver, y seguir haciendo pues como el seguimiento a todo esto. Pero además ya hay un compromiso concreto de la Defensoría de poder adelantar una audiencia defensorial en el Chocó. El defensor tiene la intención de ir a despachar desde el Chocó unos días. Pero además de ello, como lo comenté a la compañera, como allí había presencia de toda la institucionalidad, tanto en los organismos de control como otros tipos de funcionarios, lo que propone y acordamos con el alto comisionado es precisamente que haya una mesa de seguimiento y que no sea otra mesa más, una mesa de seguimiento que la convoque tanto el alto comisionado como el defensor nacional para hacerle seguimiento cada 2 o 3 meses a estos compromisos y a la realidad que vive el departamento del Chocó. ¿Están ustedes ya cansados de hacer parte de las cifras, de engrosar precisamente esos números de víctimas, desplazados, de pobreza absoluta en nuestro país, mientras otras regiones se llenan con el tema de las regalías, de recursos que llegan para favorecer sus comunidades? No solamente nosotros cansados, el gobierno debería estar avergonzado que territorios como los nuestros, que le aportan tanto ingreso a la nación en el tema de oro, en el tema forestal, en el tema pesquero, en el Pacífico, los territorios del Pacífico y las comunidades sean las más empobrecidas del país. O sea, eso es una vergüenza que un país como este, que dice ser pluriétnico y multicultural, sus pueblos
étnicos estén en la extrema pobreza. O sea, que no haya política coherente y eficiente para sacarlo de esa realidad. Tendría que ser una vergüenza gubernamental, sino nacional. La sociedad colombiana debería peñiscarse en ese sentido, porque el bienestar de unos es el empobrecimiento de nosotros. Entonces, eso que les llega el beneficio por lo que nosotros producimos o tenemos en los territorios, también debería ser solidarios y acompañarnos en nuestras justas causas. Y no solamente en cuestión de oro, el territorio chocuano está minado en toda clase de minerales. Cogemos el caso concreto del cerro Caraperro. Es un cerro que está totalmente minado, por eso se le dice cerro de tierras raras. Si está posado en ese territorio, obviamente. Y como vemos que también las multinacionales y todo eso, y por decir aquí, hasta los expresidentes se quieren adueñar de nuestro territorio. En estos momentos, Belén de Bajirá quiere ser del expresidente, Bebaramá y Bebará quiere ser del expresidente. Se le aparecieron ahora los Uribe. Entonces ahora diciendo resulta que los Uribe tierra en el Chocó, en el río Chocó, sí. Bebará y Bebaramá, porque su bisabuelo tenía no sé qué allá, pero ojalá fueran solos a reclamarla. ¿Los derechos de los ancestros dónde quedan? Para los Uribe no existen. Para nosotros es la raíz de lo que somos. Exacto. Un mensaje final de solidaridad, porque ustedes lo han dicho durante esta media hora. El tema del Chocó no solamente le corresponde a quienes habitan en esta zona del país, es un tema de Colombia, de los colombianos. Richard. Retomar diciendo de que el Chocó es de los colombianos, pero primero es de los chocuanos. Y en esa medida, la política pública debe ser coherente con lo que somos los chocuanos. Estamos abiertos a la concertación, estamos abiertos al diálogo intercultural, al diálogo del desarrollo en el departamento. Estamos abiertos a apostarle a un fortalecimiento de la institucionalidad pública en el Chocó, pero también de la institucionalidad étnica que existe en el departamento. Y lo que estamos llamando es a la sociedad colombiana a que entienda que la responsabilidad de la pervivencia de los grupos étnicos en el país es de todos y todas. El que desaparezcan pueblos indígenas y comunidades negras también es responsabilidad de cada uno y cada una de los colombianos. Definitivamente este no es un tema de unas comunidades afro, de unas comunidades indígenas que tienen problemas de seguridad, sino es un tema que evidentemente está inmerso en la democracia y en la participación de todos y todas. Yo diría que si el Chocó le aporta al desarrollo económico del país, entonces la mirada hacia sus necesidades básicas insatisfechas tiene que estar allá a través de sus políticas públicas y su accionar tiene que ser inmediato. Mil gracias por acompañarnos esta media hora y por supuesto por visibilizar este clamor de las comunidades en el Chocó, afro, indígenas, de todos esos niños que por supuesto merecen una oportunidad como el resto de los colombianos. Así que hoy se está viviendo un momento coyuntural en este territorio y es momento de solidarizarnos y sumarnos también a ese clamor para exigir que el tema de la paz tiene que cubrir todos los escenarios sociales y la transformación cultural tiene que darse. Es ahí donde se consolida la reconciliación en nuestro territorio. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. Ustedes y nosotros nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.